El aire de Cholula, en el otoño de 1519, se rasga con el hedor metálico de la sangre y la pólvora quemada, una mezcla nauseabunda que se adhiere a la piel y al alma. Bajo un cielo plomizo, los gritos de agonía de 3000 almas masacradas se entrelazan con el silencio sepulcral de la muerte, un coro macabro que parece absorber la luz del día. Las calles empedradas, ahora ríos rojizos, resbalan bajo las botas de los conquistadores, mientras sus espadas de Toledo, aún goteando, reflejan la mirada impávida de Hernán Cortés. Sus ojos, dos pozos gélidos en un rostro enjuto y curtido por el sol de las Indias, no albergan ni una sombra de piedad. Observa el horror dantesco. Cuerpos mutilados, extremidades cercenadas y cabezas aplastadas se amontonan como ofrendas grotescas a un dios desconocido. Él, el extremeño que se creía instrumento divino, ha ordenado el corte de miles de manos, el acto más brutal y simbólico de su cruzada. No es solo castigo, es una declaración visceral de poder absoluto, un bautismo de fuego para un continente que a sus ojos merece ser subyugado. La pacificación de América ha desvelado su rostro más salvaje, grabado a fuego en la memoria de un pueblo. Esta escena de terror desmedido en Cholula no es un incidente aislado, sino el punto de inflexión que define la conquista de México y, por extensión, la traumática formación de Hispanoamérica. Hernán Cortés, un hidalgo sin fortuna pero con una ambición desmedida, se ha alzado como el protagonista de una epopeya brutal que reescribirá el destino de millones. Él, el lobo hambriento llegado del viejo mundo, representa la voracidad de la corona española y la ciega fe de una iglesia que legitima la matanza en nombre de la salvación. Sus acciones en Cholula son el eco de una mentalidad que veía a los pueblos originarios no como civilizaciones, sino como almas perdidas o, peor aún, como obstáculos a erradicar. Esta masacre no solo sentará un precedente de terror, sino que también revelará la esencia de un mestizaje violento, nacido del despojo y la imposición. Y lo que Cortés descubrió ese día sangriento no solo cambió su destino, sino el de 500 millones de hispanoamericanos. Si ya sientes la intensidad de esta historia que marcó nuestro continente, dale like y suscríbete porque lo que viene te hará entender por qué somos como somos. La imagen de Cortés, impasible entre la masacre, revela la psique de un hombre convencido de su superioridad moral y divina. Para él, los gritos de los cholultecas no eran más que el clamor de la barbarie silenciada, el sonido necesario para imponer la verdad cristiana. Sus manos, que sujetaban la empuñadura de su espada, no temblaban. Estaban firmes, endurecidas por la convicción de una misión sagrada. En el alma de los sobrevivientes indígenas, sin embargo, el terror se grabó con una frialdad que congelaba la sangre. Aquel día, la noción de los dioses blancos se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de una invasión despiadada. La fe ancestral que había guiado a sus pueblos por milenios se tambaleaba ante la incomprensible crueldad de los recién llegados. El templo mayor de Cholula, con su imponente pirámide, observaba mudo cómo el horror se cernía sobre sus hijos, un presagio ominoso del colapso cultural y religioso que se avecinaba, un trauma que resonaría por generaciones, la masacre de Cholula, un evento que aún hoy estremece el corazón, dejó una cicatriz profunda no solo en la tierra, sino en el alma colectiva de los pueblos mesoamericanos. Fue un presagio sangriento de lo que significaría la conquista. No solo una guerra de ejércitos, sino una aniquilación de cosmovisiones. Aquel día, el sol se puso sobre una Cholula teñida de rojo, pero amaneció sobre un continente que nunca volvería a ser el mismo. Los murmullos de los ancianos, las canciones de las madres y los juegos de los niños fueron ahogados por el eco de los arcabuces y el hedor a muerte. Para los tiranos que se creían enviados de Dios, cada mano amputada era una lección, una advertencia brutal. Pero para los pueblos sometidos, cada herida física era el inicio de una herida cultural más profunda, una que aún hoy, 500 años después, duele y nos define. Este fue solo el principio de una traición que consumiría civilizaciones enteras, un trauma que forjaría la identidad hispanoamericana en el crisol del dolor y la resistencia. El génesis de este conflicto sin parangón se remonta a la llegada de Hernán Cortés a las costas de Veracruz en abril de 1519, un evento que Moctezuma II, el majestuoso Tlatoani de Tenochtitlán, percibió con una mezcla de fascinación y terror cósmico.
La primera vez que los aztecas avistaron las velas de los barcos españoles en el horizonte azul del Golfo, un escalofrío heló la sangre de sus chamanes. No eran simples embarcaciones, eran montañas flotantes que escupían fuego y traían seres barbudos de piel pálida, montados en bestias gigantescas que jamás habían visto. Caballos. Cortés, con su armadura reluciente bajo el sol tropical y su mirada penetrante, parecía encarnar las antiguas profecías del regreso de Quetzalcóatl, el dios emplumado que, según las leyendas, volvería del este. El miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, paralizó al emperador azteca, impidiéndole tomar una acción militar decisiva. En cambio, envió embajadores con ricos regalos de oro y plumas de quetzal. Un gesto de sumisión que Cortés interpretó como una señal de debilidad y la confirmación de la inmensa riqueza que yacía a sus pies. La visión del oro encendió una codicia brutal en el corazón de los conquistadores, una fiebre que los llevaría a cometer atrocidades inimaginables. Cortés, astuto y despiadado, comprendió rápidamente la compleja red de odios y resentimientos que subyacía al esplendor del imperio azteca. Moctezuma, un líder autoritario y temido, había sometido a innumerables pueblos tributarios mediante la guerra florida y el terror religioso, exigiendo sacrificios humanos y cargas imposibles. Los tlaxcaltecas, eternos enemigos de los mexicas, se convirtieron en la clave de la estrategia de Cortés. Después de una feroz pero breve resistencia, sellaron una alianza con los españoles, un pacto forjado en la desesperación y el deseo de venganza. Sus rostros, curtidos por la guerra, mostraban una esperanza febril ante la promesa de liberación. El olor a miedo y resentimiento en el corazón de los pueblos sometidos era tan palpable como el denso aire de la selva. La unión de los pocos centenares de españoles con las miles de tropas tlaxcaltecas creó una fuerza formidable, una marea imparable que avanzaría hacia el corazón del imperio. Esta alianza no era solo militar, era la fusión de dos odios, el europeo hacia lo pagano y el indígena hacia el opresor, un pacto sellado con sangre y la promesa implícita de una venganza devastadora. La marcha hacia Tenochtitlán fue un peregrinaje de ambición y terror. Cada paso de los conquistadores resonaba con el eco de sus propios miedos y la creciente sed de oro, mientras que para los indígenas era el avance de una fatalidad ineludible. Las armas de fuego, los caballos y los perros de guerra, criaturas desconocidas y aterradoras para los mesoamericanos, causaban pánico y asombro. Los estruendos de los arcabuces rompían el silencio de la selva, sembrando el terror en cada pueblo que encontraban. Los hombres de Cortés, con sus armaduras rutilantes y sus cruces al cuello, se sentían invencibles, instrumentos de una voluntad superior. Sin embargo, detrás de la fe y la armadura, latía un corazón hambriento de riquezas y poder. Las primeras escaramuzas y victorias españolas, aunque pequeñas, consolidaron la leyenda de su invencibilidad y profundizaron la convicción indígena de que aquellos eran seres divinos o demoníacos. El temor de Moctezuma crecía con cada relato de los mensajeros, quienes describían el poderío de los españoles con ojos que reflejaban el más puro horror. La ciudad de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, se erguía majestuosa, ignorante del torrente de sangre y fuego que se aproximaba, impulsado por una codicia insaciable. En este crisol de culturas y ambiciones, la Malinche emergió como una figura clave, una mujer cuya historia sigue siendo un eco de la complejidad y el trauma de la conquista. Nacida en un linaje noble, vendida como esclava y luego entregada a Cortés, su habilidad para hablar náhuatl y maya la convirtió en la voz esencial entre dos mundos. Pero fue mucho más que una intérprete. Fue la mente estratégica que desentrañó las intrigas y debilidades del imperio azteca para los españoles. Su mirada, a menudo enigmática, ocultaba un abismo de experiencias. La pérdida de su familia, la opresión de su gente y la brutalidad de un sistema que la había desechado. Para Cortés, ella era su lengua, sus ojos y oídos, una pieza indispensable en su ajedrez de conquista. Para muchos indígenas, fue la traidora que entregó a su pueblo. Para otros, una superviviente que navegó un mundo en colapso. Su corazón estaba con los suyos o con el hombre que le prometía un nuevo orden. Este dilema íntimo de Malinche, entre la lealtad y la supervivencia, sería el preludio de decisiones aún más dolorosas que se tomarían en nombre de la conquista,
marcando el inicio de un mestizaje violento y una identidad fracturada que definiría la América hispana. El choque cultural que se desató con la llegada de los españoles fue mucho más allá de las armas. Fue una confrontación de cosmovisiones irreconciliables. Los aztecas, con su complejo panteón de dioses, sus ritos de sacrificio humano y su profundo respeto por los ciclos cósmicos, se enfrentaron a una religión monoteísta que condenaba sus prácticas como idolatrías demoníacas. Los sacerdotes españoles, con sus hábitos oscuros y sus crucifijos de plata, veían en los templos aztecas abominaciones que debían ser purificadas por el fuego. El olor a incienso de copal, sagrado para los indígenas, era para los europeos un hedor infernal. La ira y el fanatismo religioso se mezclaban con el desprecio por una cultura que consideraban bárbara y subdesarrollada. Para los conquistadores, la cruz no era solo un símbolo de fe, sino una herramienta de dominación, un justificante para la quema de códices, la destrucción de templos y la imposición forzada de un nuevo Dios. Esta evangelización violenta no solo buscaba convertir almas, sino erradicar una identidad milenaria, un trauma que dejaría cicatrices profundas en la memoria colectiva de los pueblos originarios. La tensión cultural se intensificaba con cada paso de Cortés hacia Tenochtitlán. Los españoles, obsesionados con el oro, no podían comprender la relación de los indígenas con este metal precioso, que para ellos tenía un valor más estético y ritual que monetario. Los cascos de oro que Moctezuma enviaba como regalos solo avivaban la fiebre del oro de los europeos, quienes veían en cada pieza la promesa de riquezas incalculables. La mirada de los conquistadores brillaba con una codicia insaciable al contemplar los pectorales y adornos de oro que lucían los nobles aztecas, un brillo que ocultaba la ignorancia y el desprecio por una cultura que no entendían. Las diferencias en la concepción de la guerra también eran abismales. Para los aztecas, la guerra tenía un propósito ritual, de capturar prisioneros para el sacrificio. Para los españoles, era aniquilación total. Esta disparidad en la visión del mundo no solo generaba malentendidos, sino que alimentaba la convicción europea de estar tratando con seres inferiores, justificando así la brutalidad de sus acciones. El contraste entre la espiritualidad indígena y la voracidad materialista española era una brecha insalvable, una fractura que dividiría el continente para siempre. El camino a Tenochtitlán fue una serie de encuentros cargados de simbolismo y peligro. Cada pueblo que se cruzaban los españoles era un microcosmos de la resistencia o la sumisión. En Tlaxcala, la alianza se selló con un ritual de amistad que ocultaba un pacto de sangre contra un enemigo común. Pero en Cholula, la atmósfera era diferente. Los cholultecas, fieles aliados de Moctezuma, recibieron a Cortés con una aparente hospitalidad que para el conquistador olía a traición. La ciudad, un importante centro religioso dedicado a Quetzalcóatl, hervía con una tensión que pocos españoles percibían, pero que Malinche, con su instinto agudo y su conocimiento de las costumbres indígenas, sentía en el aire. Los rostros de los líderes cholultecas, que antes mostraban respeto, ahora parecían esconder una animosidad apenas velada. Las calles, inusualmente vacías de niños y mujeres, creaban una atmósfera de inquietud. Este silencio ominoso, este vacío antinatural en una ciudad bulliciosa, activó las alarmas en la mente paranoica de Cortés. Cada gesto, cada mirada esquiva, cada retraso en el suministro de alimentos se convertía en una prueba irrefutable de la conspiración, una amenaza que él debía aplastar antes de que se concretara. La paranoia de Cortés, alimentada por las intrigas de la conquista y la constante amenaza de rebeliones, se magnificó en Cholula. Él sabía que su pequeña tropa, a pesar de su armamento superior, era vulnerable ante un levantamiento masivo. Su experiencia en Cuba y sus años como soldado le habían enseñado que la mejor defensa era un ataque preventivo y brutal. La barbarie de los indígenas, tal como la percibía, no merecía indulgencia, sino una mano de hierro. Su corazón, endurecido por la guerra y la ambición, latía con la prisa de quien debe actuar antes de ser actuado. La tensión en el campamento español era palpable. Los soldados, con sus espadas desenvainadas y sus arcabuces cargados, sentían el miedo en el aire, un miedo que podía convertirse en histeria colectiva. Los rostros de los tlaxcaltecas, en cambio, reflejaban una mezcla de anticipación y sed de venganza, esperando el momento de desatar su furia contra sus antiguos opresores.
En esta atmósfera cargada de miedo y odio, la decisión de Cortés de actuar con la máxima crueldad no fue un arrebato de locura, sino un cálculo frío y despiadado, un método para infundir un terror tan profundo que nadie se atrevería a desafiarlo de nuevo. Este acto de barbarie para Cortés era una necesidad estratégica. Los obstáculos que enfrentaban los conquistadores no eran solo los ejércitos indígenas, sino también las fuerzas invisibles del tiempo y la política europea. Cortés había desobedecido las órdenes de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, quien pretendía liderar la expedición él mismo. Esta traición lo convertía en un rebelde ante la corona española, una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. Necesitaba victorias espectaculares, oro abundante y la pacificación de nuevas tierras para justificar sus acciones y escapar de la horca. La Iglesia, con su inmenso poder, era otro jugador crucial. La evangelización forzada no solo legitimaba la conquista, sino que también garantizaba el apoyo del Vaticano. La ambición por el oro no era solo personal, era una política de Estado, una necesidad para financiar las guerras imperiales de España. Moctezuma sabía que esta decisión no sería solo suya, sino de todo un imperio que dependía de él. ¿Tú qué habrías hecho si fueras el líder de toda una civilización ante invasores desconocidos? Déjamelo en los comentarios y también cuéntame desde qué país latinoamericano me estás viendo para saludarte. El dilema de Moctezuma II. El majestuoso Tlatoani era el de un emperador atrapado entre profecías ancestrales y una realidad brutal. Sus sacerdotes, con sus rostros pintados y sus ojos fijos en el cielo, le habían advertido de presagios nefastos, cometas sangrientos, templos incendiados por llamas invisibles, la aparición de un ave extraña con un espejo en la cabeza. Estos eventos, combinados con la llegada de los dioses blancos, paralizaron su voluntad. Su corazón, acostumbrado al poder absoluto, latía ahora con un miedo desconocido, un terror cósmico que lo consumía. Su primera reacción fue diplomática, intentando apaciguar a los extraños con regalos, una estrategia que solo avivó la sed de oro de los españoles. Cada retraso, cada intento de persuadir a Cortés para que no avanzara hacia Tenochtitlán, era un signo de debilidad que los conquistadores explotaban sin piedad. El emperador, que había gobernado con mano de hierro sobre millones, se encontraba ahora en una encrucijada, incapaz de comprender la verdadera naturaleza de sus enemigos. Su rostro, antes imperturbable, mostraba ahora una mezcla de consternación y desesperación silenciosa, el reflejo de un imperio que comenzaba a resquebrajarse desde dentro. La lucha interna de Cortés, aunque velada por su implacable determinación, no era menos intensa. A cada paso sentía el peso de la corona española, que podía en cualquier momento retirarle el apoyo y enviarlo a la perdición. La posibilidad de un motín entre sus propios hombres, hambrientos de oro y hartos de las privaciones, era una sombra constante. Sus ojos, que todo lo veían, también reflejaban la presión de ser el líder de una empresa tan osada y precaria. La imagen de los barcos quemados en Veracruz, un acto desesperado para evitar que sus hombres desertaran, era un recordatorio constante de que no había vuelta atrás. La paranoia era su compañera fiel, haciéndole desconfiar de todo y de todos. Sin embargo, su capacidad para tomar decisiones rápidas y brutales, como la masacre de Cholula, era lo que lo mantenía en control. Estas pequeñas victorias, obtenidas con sangre y fuego, no solo consolidaban su poder, sino que también reafirmaban su convicción de que estaba destinado a una gloria mayor, una que reescribiría la historia y lo inmortalizaría, sin importar el costo humano. La figura de la Malinche, atrapada entre dos mundos, experimentaba una evolución desgarradora. Para ella cada conversación, cada traición, cada masacre era un puñal en el alma, pero su supervivencia dependía de su lealtad a Cortés. Sus ojos, que al principio mostraban un dolor apenas disimulado, fueron endureciéndose con la realidad de la conquista. Ella había sido una esclava, una pieza en el ajedrez de otros, y ahora, en el torbellino de la invasión, encontró una forma de poder y autonomía a través del conquistador. Su lealtad a Cortés no era ciega, era una elección pragmática, quizás la única que le ofrecía una posibilidad de futuro en un mundo que se desmoronaba. Las palabras que traducía, llenas de amenazas y promesas vacías, resonaban en su propia conciencia, pero sabía que su destino estaba ligado al de los españoles. La angustia de ver a su gente sufrir,
mezclada con la certeza de que no había marcha atrás, la convirtió en un arquetipo doloroso de la mujer sacrificada, la traidora que en realidad solo buscaba su propia supervivencia en medio de la brutalidad de la historia. La tensión en Cholula, antes del amanecer del 18 de octubre de 1519, era tan densa que se podía cortar con el aire. Los últimos preparativos para la traición se sentían en el nerviosismo de los soldados españoles y en el silencio inusual de la ciudad. Cortés, con la información supuestamente obtenida de Malinche, había ordenado a sus hombres una vigilancia extrema y la preparación de sus armas. Sus puños se apretaban con fuerza, sus nudillos blancos bajo la piel curtida, mientras sentía una gota de sudor frío recorrer su sien. El olor a miedo era casi tangible en el campamento. La decisión estaba tomada. La ciudad sagrada de Cholula, con sus templos y sus sacerdotes, pagaría el precio de una supuesta conspiración. Era el momento de asestar un golpe demoledor, de infundir un terror tan profundo que el eco llegaría hasta Tenochtitlán. La revelación, verdadera o fabricada, se había convertido en el pretexto perfecto para desatar la furia española, para demostrar la brutalidad que Cortés era capaz de ejercer, una lección sangrienta que cambiaría el destino de dos imperios. La suerte estaba echada y miles de vidas pendían de un hilo invisible. Al despuntar el día, la escena se tornó en un infierno. Cortés, con una frialdad escalofriante, reunió a los principales nobles y líderes cholultecas en el patio principal de la ciudad, un lugar que pronto se convertiría en un matadero. Bajo el pretexto de una despedida amistosa, los indígenas fueron rodeados por los soldados españoles y sus aliados tlaxcaltecas, quienes observaban con una sed de venganza palpable en sus ojos inyectados de sangre. El momento decisivo llegó con un disparo de arcabuz, una señal ensordecedora que rompió el silencio tenso. De inmediato, los conquistadores desenvainaron sus espadas y los tlaxcaltecas se lanzaron con sus macuahuitl, desgarrando la carne y aplastando cráneos. El aire se llenó de gritos de desesperación, el choque metálico de las armas y el hedor a sangre. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados sin piedad, sus cuerpos cayendo en cascada sobre el suelo de Cholula. La masacre no discriminó. La furia española y tlaxcalteca se desató con una brutalidad inaudita, marcando un punto de no retorno en la historia de la conquista. La masacre de Cholula, vista desde las alturas de las pirámides, fue un espectáculo dantesco que dejó a las civilizaciones con el aliento contenido. Los cholultecas, antes orgullosos y poderosos, vieron cómo su ciudad sagrada se convertía en un campo de exterminio, sus templos profanados y sus dioses silenciados por el estruendo de la pólvora. El rostro del desesperado indígena, sus ojos reflejando el más puro horror al ver a sus seres queridos caer, era la encarnación del trauma que se sembraba. Para los tlaxcaltecas, el triunfo era amargo, teñido de la sangre de sus propios hermanos mesoamericanos, aunque la venganza les produjera una efímera satisfacción. Sus cuerpos temblaban de agotamiento y adrenalina, sus gritos de guerra se ahogaban en sus propias gargantas. Y para los españoles, el éxito era inequívoco. Sus corazones latían con la euforia de la victoria, pero también con la fría determinación de aquellos que han cruzado un umbral moral. El choque cultural se transformó en una herida abierta, un abismo insalvable entre opresores y oprimidos. En medio de la carnicería, se narra que Cortés, con su voz resonando sobre los gritos moribundos, proclamó que aquella masacre era una justicia divina contra la idolatría y la traición. Le gritó a los pocos sobrevivientes que se arrodillaran ante la cruz y abandonaran a sus demonios, que solo Cristo podía salvar sus almas paganas del infierno que ellos mismos habían invocado. Cuando las palabras blasfemas de Cortés resonaron en los oídos de los sacerdotes cholultecas, no sintieron solo ira, sino un terror cósmico que les heló la sangre, porque significaba que los dioses ancestrales habían abandonado a su pueblo a merced de estos invasores implacables. Para un pueblo cuya cosmovisión estaba intrínsecamente ligada a la voluntad divina, ser humillado públicamente, ser masacrado en su propia tierra sagrada, equivalía a perder el mandato divino y la protección de los cielos. Esas palabras resonaron por todo el Anahuac como una sentencia de muerte, no solo para Cholula, sino para la civilización azteca en su conjunto, un grito de guerra que marcaría la rendición del alma indígena. El desfecho inmediato de la masacre de Cholula fue la aniquilación de cualquier resistencia organizada,
en la ciudad y el establecimiento de un miedo paralizante en la región. Los pocos sobrevivientes, con sus cuerpos mutilados y sus almas rotas, fueron testigos de la implacable brutalidad española. Los templos fueron saqueados, los ídolos derribados y el oro, tan anhelado por los conquistadores, fue despojado sin miramientos. El corazón de Cortés, si es que alguna vez tuvo uno, se endureció aún más, convencido de que solo el terror absoluto podía asegurar su camino hacia Tenochtitlán. Para los tlaxcaltecas, la venganza fue dulce, pero su victoria se tiñó con la sangre de aquellos que compartían su misma tierra y sus raíces ancestrales, un pacto con el diablo que los condenaría a una nueva forma de servidumbre. La resolución de este conflicto central en Cholula no fue el fin de una guerra, sino el inicio de una era de colonización violenta y la destrucción sistemática de una civilización entera, dejando un legado de pérdida de identidad y una herida cultural profunda que aún hoy resuena en el alma de Hispanoamérica. Con Cholula reducida a cenizas y el miedo sembrado en el corazón de los pueblos, se establecieron nuevas realidades que cambiarían para siempre el paisaje político y social de Mesoamérica. La brutalidad de Cortés en la ciudad sagrada envió un mensaje inequívoco a Moctezuma II. Los españoles no eran dioses benévolos, sino conquistadores despiadados dispuestos a todo por sus objetivos. Este acto de terror no solo quebró la moral de los posibles resistentes, sino que también solidificó la lealtad de los tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas oprimidos, quienes vieron en Cortés a un aliado poderoso, aunque temible. La corona española, a miles de kilómetros, sentía el eco de estas victorias con una mezcla de orgullo y preocupación. El camino hacia Tenochtitlán, la joya del imperio azteca, estaba ahora más expedito, aunque la sombra de la rebelión y el desastre siempre acechaba. La encomienda y el repartimiento, sistemas de explotación de la mano de obra indígena, comenzarían a establecerse sobre estas tierras conquistadas a sangre y fuego, sentando las bases del colonialismo y la opresión que marcarían los siguientes siglos. El impacto de la masacre de Cholula resonó como un trueno a través de toda la América hispánica, estableciendo un precedente de violencia que definiría la relación entre conquistadores y conquistados. Para los pueblos indígenas, la fe en sus dioses ancestrales fue brutalmente sacudida. ¿Cómo podían sus deidades permitir tal devastación? Sus lenguas, sus tradiciones y su identidad milenaria comenzaron a ser suprimidas bajo el yugo de la evangelización forzada y la imposición cultural. La memoria colectiva de los masacrados, de los que perdieron sus manos y sus vidas, se transformó en un trauma compartido, un dolor que se transmitiría de generación en generación, cimentando la sensación de pérdida y despojo. Los mestizos, hijos de la violencia y la violación sistemática, nacerían en un mundo fracturado, rechazados por ambos lados, condenados a buscar una identidad en las ruinas de dos civilizaciones. Para los criollos y futuros latinoamericanos, esta brutalidad inicial sentó las bases de una sociedad desigual, donde el opresor y el oprimido estaban intrínsecamente ligados por la historia. El legado inmediato de Cholula fue la profunda herida abierta en el alma de México. La masacre no solo fue un evento militar, fue un símbolo de la destrucción de un mundo, un recordatorio brutal de la capacidad del ser humano para la crueldad más extrema. La nueva realidad estableció un orden colonial donde la espada y la cruz gobernaban sin contrapeso. La evangelización, que comenzó como una imposición violenta, gradualmente se mezcló con las creencias ancestrales, dando origen a un sincretismo religioso que es una marca distintiva de la identidad hispanoamericana. La lección de Cholula fue que la resistencia abierta contra el conquistador sería aplastada sin piedad, forzando a los pueblos indígenas a la sumisión o a la clandestinidad. La reflexión sobre esta transformación civilizatoria es dolorosa. ¿Qué se perdió para siempre en aquella vorágine de sangre? ¿Qué parte de nuestra identidad se forjó en el miedo y la dominación? La historia nos enseña que los cimientos de lo que hoy somos como pueblos latinos están manchados con la tinta roja de una brutalidad inimaginable. 500 años han transcurrido desde aquel fatídico día en Cholula, pero el eco de los gritos y el hedor a sangre aún resuenan en las profundidades de nuestra memoria colectiva. El acto brutal de cortar 3.000 manos no fue solo un episodio de la conquista, fue la forja de la identidad hispanoamericana.
un trauma fundacional que sigue moldeando nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra psique. El legado de la masacre se manifiesta en la desigualdad social que persiste, en el racismo estructural que aún enfrentamos y en la lucha constante por la reivindicación de nuestras raíces indígenas. Las cicatrices de la evangelización forzada y la pérdida de identidad ancestral son visibles en la compleja relación que tenemos con nuestra fe y nuestras tradiciones. Los arquetipos del conquistador sádico, del emperador caído, de la traidora malinche y del mestizo maldito siguen vivos en nuestras historias, en nuestra literatura y en nuestra propia comprensión de quiénes somos. La brutalidad inicial de la conquista estableció un patrón de violencia y dominación que ha persistido a lo largo de los siglos, desde las dictaduras hasta los conflictos contemporáneos. Porque esa decisión brutal de hace 500 años sigue moldeando quiénes somos como pueblos latinos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eventos tan lejanos siguen afectando tu vida diaria? Comparte tu reflexión y si esta historia te hizo entender mejor nuestras raíces, compártela con otros latinos que necesitan conocer su verdadera historia. La historia de Cholula no es solo un recuerdo lejano, es la sangre que corre por nuestras venas, el lamento que se escucha en el viento y el grito silencioso de un continente que aún busca sanar las heridas de un pasado brutal.